Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Ulises Núñez Peña, soy alumno de la especialidad en Derecho Sanitario y el día de hoy hablaremos acerca de los sistemas universales regionales de derechos humanos. Y bueno, vamos a dar un concepto de lo que son los derechos humanos. Bueno, tenemos una definición de los derechos humanos y nos dicen que son normas y libertades fundamentales inherentes a todas las personas, sin distinción alguna, reconocidas solo por el hecho de existir, garantizando una vida digna, son universales, son inalienables, indivisibles e interdependientes, obligando a los estados a respetarlos, protegerlos y garantizar su cumplimiento para evitar abusos. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues los establece en el título primero, capítulo primero, en los primeros 29 artículos. En ellos pues vamos a tener los derechos humanos. Cabe señalar que existen tratados internacionales que también garantizarán los derechos humanos. ¿Ok? Bueno, también vamos a ver que los sistemas de protección de derechos humanos son mecanismos nacionales, regionales e internacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos, siendo los principales el sistema universal, lo que es la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, que abarca órganos como el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina de Alto Comisionado. También los sistemas regionales como el europeo, el interamericano, lo que es la OEA, y el africano, lo que es la Unión Africana, junto con las protecciones dentro de cada sistema jurídico nacional, operando de forma subsidiaria y complementaria para proteger a los individuos. Estos individuos se protegen cuando los estados fallan en su deber de garantizar estos derechos humanos. Dentro de los que habíamos comentado, el sistema de protección, bueno, es el sistema universal, lo que es las naciones, el sistema universal, lo que es las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los órganos principales? Bueno, los órganos principales son el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, que para los derechos humanos, y los procedimientos especiales como son los relatores y grupos de trabajo. Lo que respecta a los mecanismos, pues bueno, estos son inherentes a la revisión periódica universal, lo que es la EPU, comités de tratados como el Comité de Derechos Humanos y mecanismos no contenciosos, lo que son los informes, y los cuasi contenciosos, los que son de quejas individuales. Los sistemas regionales, bueno, el sistema interamericano, lo que es la OEA, pues bueno, dentro de ello nos va a abarcar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basados en Convención Americana sobre Derechos Humanos. El sistema europeo, lo que es el Consejo de Europa, abarca lo que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea con el Convenio Europeo de Derechos Humanos como instrumento clave. Y el sistema africano, lo que decíamos, la Unión Africana, en ella pues vemos la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El sistema jurídico nacional pues bueno tiene funciones principales. ¿Cuáles son las funciones principales? Pues bueno, son las primeras líneas de defensa, donde los estados deben de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos humanos. Dentro de los organismos, pues bueno, vamos a encontrar los tribunales nacionales, Defensoría del Pueblo, lo que son la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y cuáles son las características y funciones de estos? Pues bueno, una son los instrumentos vinculantes, que quiere decir que bueno, los Estados miembros ratificarán tratados que obligan legalmente a respetar derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Los mecanismos de protección, pues bueno, que dentro de ellas incluyen comisiones que reciben denuncias individuales y realizan informes, y cortes que emiten sentencias obligatorias. Resonancia regional, pues bueno, adaptan los estándares internacionales y particularidades culturales y políticas de cada región, permitiendo una protección más cercana.
Y la subsidiariedad, pues bueno, actúan cuando los mecanismos internos de los estados no han investigado o sancionado adecuadamente las violaciones. Estos sistemas funcionan de manera complementaria, permitiendo a individuos y grupos defender sus derechos cuando las vías nacionales han fallado, representando un pilar fundamental en la justicia internacional moderna. Y bueno, con ello queremos decir que estos tratados internacionales que también van a soportar a los derechos humanos, pues bueno, se trata de que el individuo sea garante en su mayor dimensión de más derechos humanos que garanticen este beneficio. Podríamos hablar acerca del principio pro persona, pues que éste se encargará de garantizar la mayor protección al individuo para su beneficio. Y bueno, este sería el tema del día de hoy, que estamos hablando acerca de los derechos humanos en relación a la materia de derecho sanitario, que si bien es cierto, el derecho sanitario es una rama del derecho que pues se va a encargar principalmente en la cuestión sanitaria, y que bueno, que si bien es cierto, dentro de ella que dentro del derecho humano es uno de ellos el derecho a la salud, que se sustenta en el artículo 4 constitucional, pues se trata de un derecho humano, y pues de ello se enfatiza los derechos humanos. Esta sería mi participación con respecto al tema. Muchas gracias.